Evangelio de hoy. Jueves, 3 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás, «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «¿Por qué me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto». Cuando la ausencia se convierte en herida. Tomás no estaba. El Señor resucitado se había aparecido a los discípulos. Pero Él no estaba con ellos. No sabemos por qué. Tal vez el dolor lo había empujado lejos del grupo. Tal vez necesitaba tiempo para procesar la tragedia. O quizás se sentía traicionado por Dios. Incapaz de comprender la cruz. Y más aún, incapaz de imaginar la resurrección. Lo cierto es que la ausencia lo separó del acontecimiento. Y cuando se reencontró con sus hermanos, ya el milagro había pasado. Ellos ya lo habían visto, ya lo habían oído. Y él, en cambio, se quedó con la herida de no haber estado. El dolor de no haberlo visto con sus propios ojos. El peso de seguir creyendo sin pruebas tangibles. El escándalo de un testimonio prestado. A Tomás no le basta con el testimonio de los otros. Y eso lo vuelve cercano, humano, auténtico. Él representa a todos aquellos que no se conforman con relatos. Que anhelan una experiencia propia con el resucitado. Porque la fe no puede ser solo repetición. No puede basarse únicamente en lo que otros han vivido. El alma busca lo verdadero, lo concreto. Lo que toca el corazón y transforma por dentro. Y Tomás, desde su incredulidad sincera, nos recuerda que no basta con escuchar, hay que encontrarlo. Hay que verlo. Hay que tocar sus llagas. La herida como lugar de encuentro. Tomás no cree a menos que vea las llagas. No pide señales celestiales. No exige milagros espectaculares. Solo pide tocar las heridas. Porque es ahí donde se juega la verdad de la resurrección. En que Cristo no ha borrado sus llagas, sino que las ha transformado. Las heridas siguen ahí. Pero ahora ya no son signos de muerte, sino de amor. De entrega total. De victoria. Esas llagas son la prueba de que Dios no escapa al dolor humano, sino que lo ha habitado hasta el final. Y es en esas llagas que Tomás puede reencontrar la fe. 8 días de espera. Jesús no se aparece inmediatamente. Espera 8 días. 8 días en los que Tomás debe convivir con la incredulidad. Con el testimonio de sus hermanos. Con su corazón dividido entre el amor y la duda. Y esos 8 días son una enseñanza. A veces Dios tarda. A veces nos hace esperar. No porque no quiera darnos una respuesta, sino porque necesita que el deseo madure. Que el alma se abra. Que la búsqueda sea auténtica.
Solo cuando la fe brota de una espera herida, se vuelve más fuerte, más libre, más verdadera. El gesto de un Dios humilde. Jesús vuelve solo por Tomás. Se aparece de nuevo en medio de los discípulos. Pero esta vez el centro del encuentro es Él. El incrédulo, el que dudó, el que no pudo creer. Y esto nos habla de un Dios que no se escandaliza de nuestras debilidades, sino que se inclina hacia ellas con amor. No lo juzga. No lo reprende, no lo avergüenza frente a los demás. Solo le dice, acerca tu dedo, mira mis manos, pon tu mano en mi costado. Es un gesto de ternura infinita. Una pedagogía que conoce el corazón de cada uno. Y se adapta a su necesidad concreta. No seas incrédulo, sino creyente. No es un reproche, es una invitación. Jesús no le dice, te equivocaste al dudar. Le dice, no sigas en ese camino. Abre tu corazón. Deja entrar la fe. Porque la fe no es un acto de fuerza de voluntad, sino una decisión de apertura. Es elegir confiar. Aunque no todo sea claro. Es caminar sobre el agua sin ver la orilla. Es decir, sí a una presencia que toca el alma, aunque no siempre la comprendamos del todo. No seas incrédulo, nos dice Jesús también a nosotros. Cree. Confía. Abandónate. Señor mío y Dios mío. Es el clímax del Evangelio. La confesión más profunda de fe. Tomás ya no necesita tocar. Ya no necesita comprobar. Su alma ha sido tocada por una luz que va más allá de los sentidos. Ahora sabe que Cristo es su Señor. Su Dios, su todo. Y en ese instante, su incredulidad se transforma en adoración. En entrega total. En comunión íntima con aquel que ha vencido la muerte. La fe no es ya una afirmación racional, sino un amor que se rinde a la presencia viva del resucitado. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Aquí Jesús habla de ti, de mí, de todos nosotros. De los que no tuvimos la dicha de ver con los ojos del cuerpo, pero sí con los ojos del alma. De quienes hemos creído por la fe, por la palabra, por el testimonio de la Iglesia. Y Jesús no nos deja en segundo plano. Al contrario, nos llama bienaventurados. Felices. Porque hay una alegría especial en creer sin ver. En caminar con los ojos cerrados. Guiados solo por la confianza en su amor. Una fe que nace de las llagas. No fue la gloria, ni la luz, ni el esplendor celestial lo que convirtió a Tomás. Fueron las llagas. Y esto nos revela que la verdadera fe nace del sufrimiento asumido en amor. Las llagas de Cristo son el camino a la fe. Porque nos revelan hasta qué punto nos ha amado. No es un Dios lejano, sino uno que sangra. Que muere. Que se deja tocar en su vulnerabilidad. Y por eso, es digno de nuestra confianza total. El silencio de los 8 días. Entre la incredulidad de Tomás y la aparición de Jesús median 8 días de espera. No sabemos qué sintió Tomás en ese intervalo. Pero podemos intuir un alma inquieta, una mente que lucha, un corazón dividido. Entre el deseo de creer y la fuerza de su dolor. Esos 8 días son imagen de tantos silencios de Dios que nos cuesta entender. De tantos momentos en que parece que la fe no llega. Que el cielo está cerrado, que la respuesta se retrasa. Pero ese silencio es también pedagógico, enseña a esperar, a buscar. A purificar la fe de exigencias apresuradas.
y a disponerse a acoger lo inesperado. La fe que nace del encuentro personal. Tomás no creyó por el testimonio de los otros. Aunque eran sus hermanos, sus amigos, sus compañeros de camino. Él necesitaba ver por sí mismo, encontrarse personalmente con el Señor. Esto nos enseña que cada uno debe tener su propio momento de encuentro con Cristo. Que la fe no se construye únicamente por palabras escuchadas, sino por una experiencia íntima e irrepetible de la presencia viva de Jesús. Es hermoso recibir el anuncio de otros. Pero más aún es abrir el corazón hasta que Cristo mismo se haga presente. En lo secreto, en lo cotidiano, en lo profundo del alma. Del escepticismo a la adoración. El paso de Tomás desde la duda hasta la proclamación y Señor mío y Dios mío. Es un camino que todos, en algún momento, somos llamados a recorrer. No se trata solo de aceptar verdades doctrinales, sino de una entrega total del corazón. Esa confesión es fruto del asombro, de la presencia real de Cristo resucitado, que transforma la incredulidad en adoración. Es un grito de amor que nace de la certeza de saberse conocido, esperado y amado más allá de la propia debilidad. Tomás no solo reconoce a Jesús como el Maestro, sino que lo reconoce como su Dios personal. Lo que significa una adhesión total y sin reservas. Bienaventurados nosotros. La última frase de Jesús no es una reprensión, sino una bienaventuranza que se proyecta hacia el futuro. Dichosos los que crean sin haber visto. En esta afirmación, somos incluidos todos los creyentes de la historia. Nosotros, que no hemos tocado, ni visto físicamente. Somos llamados dichosos y creemos. Y es que la fe no necesita de pruebas científicas, sino de apertura del alma. La dicha no proviene de una certeza externa, sino de una confianza radical en el amor de Dios, que se nos ha revelado en Cristo muerto y resucitado. Una fe fundada en el amor. El relato de Tomás nos recuerda que la fe auténtica es una respuesta de amor. No se trata solo de asentir a unas ideas, sino de una entrega vital al Señor que vive. Por eso, cuando Tomás proclama, Señor mío y Dios mío, está expresando mucho más que una convicción racional. Está ofreciendo su vida entera a aquel que ha vencido a la muerte. Esta es la fe que transforma, que sostiene, que da sentido incluso en la noche. Es la fe que no exige ver para amar, sino que ama, aún sin haber visto. Y en ese amor descubre que Cristo está realmente presente. El llamado a testimoniar con paciencia. Los demás discípulos anunciaron a Tomás con entusiasmo. Hemos visto al Señor. Pero él no les creyó. Aún así, no lo excluyeron, no lo juzgaron, no lo presionaron. Lo mantuvieron en la comunidad y esperaron junto a él. Esta actitud nos invita a ser pacientes con aquellos que dudan. A no rechazar a quienes aún no creen como nosotros. A ofrecer testimonio sin imponer, a abrir el espacio de la iglesia. A quienes todavía buscan con sinceridad. La comunidad que acoge es el terreno donde el Señor puede hacerse presente nuevamente. Cristo siempre viene a nuestro encuentro. Jesús vuelve por Tomás. Vuelve para un solo discípulo, como el buen pastor que deja a las 99 ovejas. Por ir en busca de la que se ha extraviado. Esto revela la ternura y la fidelidad de Dios. No abandona al que se retrasa en creer. No olvida al que está atrapado por la tristeza o la confusión. No se cansa de buscar hasta que el corazón más endurecido vuelva a palpitar con fe. Este es el Dios que no se conforma con una fe parcial,
sino que anhela el alma de cada uno de sus hijos. Confiar aún sin ver. Creer sin ver es una invitación a confiar en el testimonio, en la promesa, en la presencia invisible pero real del Señor. No es una fe ingenua, sino una fe que nace del amor que sabe esperar, que escucha las Escrituras, que se alimenta de la Eucaristía, que discierne en el silencio, que respira en la oración. Creer sin ver es elegir vivir con los ojos del alma abiertos, sabiendo que Cristo está presente en lo escondido, en lo simple, en lo que no brilla a los ojos del mundo. Y esa fe, humilde y perseverante, es la que Jesús bendice con una bienaventuranza eterna. El corazón humano necesita tocar para creer. No es que Tomás haya sido peor que los demás, sino que su forma de buscar a Dios necesitaba pasar por el cuerpo. Él quería tocar, palpar, comprobar. Y Jesús no condena esa búsqueda concreta. No lo acusa de falta de espiritualidad, ni lo expone como ejemplo de escaso mérito. Al contrario, se deja tocar. Se ofrece al contacto físico. Se abre como un libro que puede leerse con las manos. Cristo comprende la necesidad del ser humano de unir fe y carne, invisible y visible, alma y tacto. Y por eso no le teme a que el corazón dude, mientras siga deseando con sinceridad el encuentro. Una fe de comunidad, no de aislamiento. Tomás no estaba con los demás cuando Jesús se apareció por primera vez. Su ausencia no fue solo física. También reveló una desconexión emocional y espiritual. El discípulo que se aísla pierde el momento de la gracia. Pero la comunidad lo recibe de nuevo. Lo espera, le cuenta. Y con ello manifiesta que la fe no es un asunto privado, sino un cuerpo donde unos animan a los otros, donde unos ven primero, y otros después. Pero todos son parte del mismo cuerpo de Cristo. Así también nosotros debemos aprender a no alejarnos del calor de la comunidad creyente. Aunque la fe flaquee, aunque la esperanza se retrase, aunque nos sintamos extraños o fuera de lugar. El tiempo de Dios y nuestro tiempo. Entre la petición de Tomás y la respuesta de Jesús hay una espera. Y en esa espera se juega gran parte de la pedagogía del cielo. Dios no responde con la inmediatez del impulso humano, sino con la sabiduría que conoce nuestros procesos interiores. A veces deseamos una respuesta urgente, una aparición repentina, una señal visible que nos libere del esfuerzo de confiar. Pero el Señor educa la fe en el silencio, en la espera, en el paso lento de los días sin milagros evidentes. Allí, en la sombra, Él actúa, disponiéndonos para reconocerlo cuando llegue el momento exacto de su manifestación. El amor que responde a las dudas. La respuesta de Jesús a Tomás no lleva una sola nota de reproche, ni ironía, ni impaciencia. Trae tu dedo aquí. Es un acto de ternura. Una invitación serena. Casi un susurro que acaricia el alma herida del discípulo. Jesús no se molesta porque su amigo dude, porque exija una experiencia directa, porque no le baste con las palabras. Él sabe que detrás de cada duda hay un deseo de certeza, un anhelo profundo de anclarse en algo firme. Por eso responde con amor, no con exigencia, con paciencia infinita, no con juicios. El costado abierto sigue siendo refugio. A Tomás se le permite tocar no solo las manos, sino también el costado. Ese costado sigue abierto como fuente de gracia.
como acceso directo al corazón de Cristo. En la imagen del costado, la Iglesia ha visto el nacimiento de los sacramentos. El desbordamiento del amor que no se guarda nada para sí. Tocar ese costado hoy significa abrirnos a las aguas del bautismo, a la sangre de la Eucaristía, a la intimidad del Señor que no teme mostrarnos su corazón herido. Allí encontramos consuelo, perdón, fortaleza, luz. La fe que nos convierte en testigos. Después del encuentro con el resucitado, Tomás no es más el mismo. La tradición nos dice que viajó lejos, a tierras donde nunca había llegado la palabra. Anunció el Evangelio con una convicción nueva. Ya sin necesidad de ver. Porque había sido transformado por el amor. Este es el destino de toda fe auténtica, pasar de la duda al testimonio. Del temor a la misión. Del encierro interior al servicio gozoso. El que ha tocado a Cristo con el alma, no puede callarlo. No puede guardarse la luz para sí. Una herencia para los que vendrán. Cuando Jesús dice bienaventurados los que crean sin haber visto, nos deja una herencia inmensa. No es una frase de cierre, sino de apertura. Desde entonces, cada creyente, cada corazón que se arriesga a confiar en lo invisible, es incluido en esa dicha. Somos parte de una cadena de fe. De una comunión inmensa donde no hemos visto a Jesús como Tomás, pero sí lo tocamos en la palabra. En los pobres. En la Eucaristía. En los hermanos. Nuestra bienaventuranza no es menor, sino abrazada por el mismo Señor que tocó a Tomás. Hacia una fe madura y serena. La fe de Tomás madura no por el castigo, sino por el amor recibido. Así debe madurar también la nuestra. No por imposiciones, ni por miedo, ni por presión externa, sino por la experiencia de un Dios que se deja encontrar. Una fe que no se tambalea con cada viento contrario, sino que reposa en la certeza de que Jesús está vivo, presente, actuando silenciosamente, incluso en las noches más oscuras. La fe como encuentro, no como certeza lógica. Lo que Tomás anhelaba no era un argumento, sino un encuentro. Lo que su corazón reclamaba no era una definición doctrinal, sino una presencia viva. Y esto nos habla de la naturaleza misma de la fe cristiana. No es un asentimiento a ideas, sino una relación profunda con alguien que vive, que se deja encontrar, que entra en el tiempo y en la carne para estar con nosotros. Por eso, cuando Jesús aparece, no le da a Tomás un discurso, le da su cuerpo, le ofrece sus llagas, lo invita a tocar lo más humano y vulnerable de él. Ahí nace la fe verdadera. El silencio de quien comprende. Cuando Tomás pronuncia su confesión, Señor mío y Dios mío, lo hace sin más preguntas, sin más pruebas. En ese momento todo se aquieta. Todo se comprende desde una dimensión distinta. La de la gracia. No es que ahora sepa todo, sino que ha sido traspasado por una presencia que responde al alma mucho más profundamente que cualquier razonamiento. En la vida espiritual también nosotros somos llamados a este silencio que no es vacío, sino plenitud. No necesitamos saberlo todo para confiar. Solo basta sentirnos vistos, tocados, sostenidos por el resucitado. De la duda a la misión. Tomás no se queda contemplando su experiencia personal. La tradición cristiana nos dice que después fue misionero, que llevó el Evangelio a tierras lejanas como la India,
La fe que nace del encuentro con Cristo no se guarda para uno mismo, sino que impulsa, lanza, arde por dentro. La duda vencida se convierte en un fuego que ilumina a otros. Y así, incluso quienes comenzaron desde el escepticismo, se vuelven pilares de la Iglesia. Porque Dios no escoge a los perfectos, sino a los que se dejan tocar. La comunidad como lugar de fe. Tomás vuelve al grupo. No se queda aislado en su dolor. La comunidad de los discípulos, aun con sus heridas y temores, sigue siendo el espacio donde Cristo se manifiesta. Es entre hermanos donde se renueva la fe. Es en la Iglesia, aunque imperfecta, donde el resucitado vuelve a aparecer. Esta es una enseñanza que nos surge hoy. No podemos vivir una fe individualista, aislada, desconectada del cuerpo. La fe madura en comunidad. Crece en el compartir, se enriquece en el testimonio del otro. El resucitado no borra el dolor, lo transfigura. Las llagas permanecen. Jesús no las esconde. No hace como si nada hubiera pasado. Y esto es esencial, en la resurrección, el dolor no se anula, sino que se vuelve glorioso. Se convierte en lugar de revelación. En nuestras propias vidas, también las heridas que llevamos, si son ofrecidas, pueden convertirse en canales de luz. Lo que parecía pérdida, puede ser fecundidad. Lo que dolía, puede volverse fuente de compasión. La resurrección no niega la cruz, la ilumina desde dentro. La pedagogía de Dios, lenta, paciente, tierna. Jesús no impone. No fuerza la fe. Espera. Se adapta. Se deja tocar. Esa es la pedagogía divina. Una humildad que no atropella. Un amor que no humilla. Él sabe lo que cada uno necesita. Con Tomás fue necesario mostrar las llagas. Con María Magdalena fue necesario llamarla por su nombre. Con Pedro fue necesario mirarlo sin palabras. Así también con nosotros. Dios habla en el lenguaje de nuestra historia. Con una ternura que respeta nuestro ritmo. De la fe vacilante a la fe firme. Tomás es testimonio de cómo la fe puede pasar de una etapa inmadura, insegura, vacilante, a una fe sólida, arraigada. Invencible. No hay que tener miedo de los momentos de duda. No hay que huir del propio cuestionamiento. Cuando la duda es sincera, es el umbral de una fe más profunda. Porque ¿quién ha buscado? ¿Quién ha caminado en la oscuridad? Valora más intensamente la luz cuando la encuentra. Las llagas de Cristo en los pobres. Hoy también podemos tocar las llagas del resucitado. Están en los cuerpos de los que sufren. En las heridas de los marginados. En las manos de los que esperan consuelo. Jesús se deja tocar en el pobre. En el hambriento. En el enfermo, en el que está solo. Allí también está su resurrección escondida. Allí, el creyente toca y ve. Porque la fe no es una idea abstracta, sino una relación viva que se manifiesta en lo concreto. La fe que transforma el mundo. Cuando Tomás dice Señor mío y Dios mío, el mundo cambia. Porque ese acto de fe no queda encerrado en un cuarto. Se convierte en testimonio. En misión. En vida entregada. Así también hoy, cada uno de nosotros puede ser ese Tomás. Puede pasar de la incredulidad al ardor. De la duda al anuncio. Del dolor al amor. Solo se necesita un encuentro real con el resucitado.
Él sigue viniendo. Sigue mostrando sus llagas. Sigue diciendo, paz a ustedes. Nuestra fe toca a Cristo en el misterio. Aunque no podamos poner los dedos en las llagas de Cristo como Tomás. La fe auténtica nos permite tocarlo de otra manera. Lo tocamos en cada Eucaristía. Cuando recibimos su cuerpo con humildad. Lo tocamos en la oración silenciosa. Cuando el alma se abandona confiada. Lo tocamos en el rostro del pobre, del enfermo, del excluido. La fe es ese contacto interior con aquel que vive, aunque no lo veamos con los ojos de la carne. La conversión del corazón cerrado. La dureza de Tomás se convierte en apertura total. Y eso es lo que el resucitado espera de nosotros. Que, aunque hayamos dudado, hayamos tardado, hayamos sido fríos o escépticos, lleguemos al punto en que nuestro corazón se rinda completamente. Que digamos con sinceridad y sin reservas, Señor mío, Dios mío. Esa confesión no nace de la obligación, sino de una libertad conquistada por la ternura de Cristo. Una libertad que finalmente se deja amar y se entrega en retorno. La paz como primer regalo del resucitado. Cada vez que Jesús se aparece a los suyos resucitado, lo primero que dice es, la paz esté con ustedes. Esa paz no es solo calma emocional, sino plenitud de sentido. Reconciliación interior. Comunión restablecida con Dios. Tomás no solo recibe la respuesta a su duda, sino un don mucho mayor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así también nosotros, cuando nos dejamos encontrar por el resucitado. Descubrimos que lo primero que Él quiere darnos no es un reproche, ni una explicación, sino una paz profunda que renueva toda la vida. El corazón de Jesús no se cierra a nadie. Cristo no excluye a Tomás por su incredulidad. Lo busca con más ternura aún. El corazón del Maestro, que fue traspasado por una lanza, no se endurece ante la duda humana. Al contrario, se vuelve aún más abierto. Jesús no ama con condiciones. Ama incluso cuando no se cree en Él. Su amor no se apaga ante nuestras preguntas, sino que se desborda hasta alcanzarnos. Un encuentro personal con el resucitado. Tomás no se convierte por lo que otros le dijeron. Se transforma al mirar a Cristo a los ojos. La fe madura requiere siempre un encuentro personal con Jesús vivo. Las palabras de otros ayudan. Pero es el contacto directo con el Señor lo que cambia el alma. Cada creyente necesita ese momento sagrado en el que, sin más testigos, el alma reconoce a su Dios en la voz, en la mirada o en la paz que solo Él da. Cuando tocar a Jesús es tocar nuestra propia verdad. El gesto de tocar las llagas no es solo físico. Es simbólico y espiritual. Al tocar el costado de Cristo, Tomás toca el núcleo del amor divino. Toca su propio dolor también. La decepción, la muerte del ideal, la confusión interior. Jesús lo deja tocar no solo para que crea, sino para que sane. En esas heridas se refleja nuestra propia historia. Y al tocarlas, descubrimos que no estamos solos en el sufrimiento. Señor mío y Dios mío, una confesión total. La exclamación de Tomás no es una frase litúrgica. Es un grito que nace del fondo del alma transformada. Llamar Señor a Jesús es rendirse a su soberanía. Llamarlo Dios es reconocer que está más allá de toda lógica. Es la proclamación más alta del Evangelio según San Juan. Y proviene precisamente del que dudó. Esto nos recuerda que la fe más pura puede surgir del alma más herida.
Si se deja encontrar por Cristo. Las bendiciones que traspasan el tiempo. Dichosos los que creen sin haber visto. Esta bienaventuranza no es un reproche a Tomás, sino una puerta abierta a nosotros. Jesús ya nos tenía en su pensamiento al decir esas palabras. A quienes, siglos después, creeríamos por el testimonio de otros, por la palabra, por la gracia. Somos incluidos en la dicha del resucitado. Aunque no hayamos puesto nuestros dedos en sus llagas. Él bendice nuestra fe nacida del amor confiado. Un maestro que respeta nuestro proceso. Jesús no se burla de Tomás. No lo humilla ni lo compara con los otros apóstoles. Le permite vivir su proceso. Porque sabe que la fe auténtica no se impone. Respeta el tiempo de cada corazón. Espera pacientemente, sin condenar. Y cuando ese momento llega, se presenta de nuevo con ternura. Para invitarlo a creer desde la libertad interior. Este gesto es una escuela para toda la Iglesia. Llamada también a acompañar, no a forzar. Tocar a Jesús en los sacramentos. Aunque no veamos a Cristo con nuestros ojos. Él está presente, real, concreto. Lo tocamos en la Eucaristía. Donde su cuerpo glorioso se nos da sin reservas. Lo tocamos en la confesión. Donde nos muestra su costado abierto y su perdón sin límite. Lo tocamos en cada hermano que sufre. En cada cruz compartida. Y aunque nuestros dedos no atraviesen su carne. Nuestro corazón sí puede tocar su amor. Una fe sin orgullo, llena de humildad. Tomás no responde con arrogancia. Ni intenta justificarse. Reconoce, con humildad, que se ha dejado alcanzar. No discute más, no exige más pruebas. Solo se rinde a la evidencia del amor. Esta es la fe que agrada a Dios. No la que presume, sino la que se abandona. La que se postra sin necesidad de entenderlo todo. Pero sabiendo que está ante el Dios vivo. Nuestra fe en medio de un mundo incrédulo. Hoy también vivimos rodeados de incredulidad. De voces que exigen pruebas continuas. Pero el cristiano no se defiende con argumentos, sino con testimonio de vida. Quien ha encontrado al resucitado, lo irradia sin necesidad de imponerse. Tomás pasó de la duda a la entrega total. Y eso lo convirtió en testigo creíble. Así también nosotros estamos llamados a vivir como quien ha visto. Incluso cuando el mundo se empeñe en negar la luz. La fe que transforma la vida entera. Después de este encuentro, Tomás no volvió a ser el mismo. Su vida tomó un rumbo radical. Viajó, predicó, amó, entregó su sangre. La fe auténtica no se queda en palabras, sino que renueva la vida entera. El que ha dicho, Señor mío y Dios mío, ya no puede vivir como antes. Esa frase es como una consagración interior. Une para siempre el corazón con el Maestro. Y desde allí, todo cambia. Un Dios que se deja tocar. Jesús no solo acepta ser visto. Se ofrece para ser tocado. Este gesto humilde del resucitado revela su deseo de cercanía. Su voluntad de intimidad con cada alma herida. Cristo no es un Dios lejano, etéreo o abstracto. Es el Dios que permite que nuestras manos, aún temblorosas, se acerquen a sus llagas gloriosas. Se deja tocar por nuestra miseria. Y al hacerlo, nos transforma con su ternura infinita. El credo de un hombre redimido. La profesión de fe de Tomás, Señor mío y Dios mío.
Es la oración más sincera que brota de una herida que ha sido curada por el amor. No es una fe heredada, ni impuesta. Es el fruto maduro de una experiencia viva con el resucitado. Esta frase puede ser nuestro propio credo. Cuando nos sintamos vencidos por la vida, tocados por la gracia. Y finalmente rendidos ante la evidencia de su misericordia. La fe que traspasa los siglos. Tomás fue testigo ocular. Pero nosotros somos testigos en el Espíritu. La promesa de Jesús, dichosos los que creen sin haber visto. Nos alcanza en este presente lleno de desafíos. Nuestra fe no es inferior, sino bendecida. Porque creemos por amor. Por confianza. Por el testimonio transmitido de generación en generación. Hasta llegar a nuestro corazón hambriento de verdad. Un Jesús que rompe el esquema del tiempo. Cristo resucitado no solo aparece en un momento histórico. Su presencia atraviesa el tiempo. Y hoy se manifiesta a cada creyente en la fe. En cada Eucaristía, Él se nos ofrece de nuevo. En cada silencio orante, Él se deja encontrar. El Evangelio no es un recuerdo. Es una realidad viva. Y cuando decimos Señor mío y Dios mío, no estamos hablando de un personaje del pasado, sino del viviente que habita en medio de nosotros. La misericordia más fuerte que la duda. La duda de Tomás fue abrazada por la misericordia de Cristo. No fue condenada, sino iluminada. No fue rechazada, sino acogida con comprensión. Esto nos da esperanza. Nuestras caídas, vacilaciones o frialdades, no son motivo para el desprecio de Dios. Son espacios donde Él quiere entrar con más fuerza. Si le dejamos abrir el alma. La comunidad no abandona a los que dudan. Aunque Tomás no estuvo presente la primera vez. La comunidad lo acogió. Le transmitió la noticia. Y no lo expulsó por su incredulidad. Esto nos habla de la paciencia de la Iglesia con sus hijos más frágiles. Nadie debe ser excluido porque no ha llegado aún a la fe plena. La comunidad debe ser el espacio donde el que duda, el que busca, el que tropieza, puede quedarse hasta encontrar a Cristo resucitado. Jesús, Dios que ofrece pruebas de amor. Jesús no se indigna por la exigencia de Tomás. Le responde ofreciéndole su cuerpo herido como prueba de amor. No prueba con argumentos, sino con la entrega silenciosa de sus llagas abiertas. Las llagas son el Evangelio visible. El resumen silencioso de todo lo que ha hecho por nosotros. Cuando dudemos del amor de Dios, basta mirar sus manos traspasadas. Allí está escrita nuestra historia. Un Dios que se vuelve vulnerable por nosotros. El resucitado no es invulnerable. Se muestra aún con señales de su sufrimiento. Esto es escandaloso para el pensamiento humano, pero profundamente revelador. El poder de Dios no se manifiesta aplastando, sino mostrando que el amor es más fuerte que la muerte. Es un Dios que acepta ser tocado, examinado, incluso desafiado, con tal de no perder a uno solo de sus hijos. La fe que florece en la adversidad. La confesión de Tomás surge después del dolor, de la espera, de la ausencia. No fue inmediata, sino trabajada por la prueba. Esto nos consuela. Si nuestra fe ha pasado por la oscuridad, también puede terminar en luz. Dios permite esas etapas no para castigarnos, sino para purificarnos. Para hacernos más humildes y más profundos. Lo importante es no cerrar el corazón.
aunque todo parezca oscuro. Un modelo para todo discípulo que lucha por creer. Tomás representa a millones de creyentes que desean creer, pero cargan con dudas, heridas o resistencias. Su historia nos recuerda que la fe no siempre es inmediata, pero siempre es posible. Dios no se aparta de los que dudan, sino que camina hacia ellos. Y si permanecemos abiertos, aunque heridos, un día también podremos exclamar con certeza, Señor mío y Dios mío. Un Dios que regresa por el que falta. Jesús no necesitaba volver físicamente. Ya se había manifestado a los discípulos. Sin embargo, lo hace una vez más. Exclusivamente por Tomás. Porque a los ojos del Pastor Eterno, ninguno de sus discípulos es prescindible. No hay un resto. No hay uno más. Hay hijos. Hay amigos. Hay amados. Y si uno falta, Él vuelve. Él regresa por ese único corazón que aún no ha encontrado la paz. Así es también con nosotros. Aunque el mundo entero crea. Si tú no crees aún, Él vendrá por ti. La paciencia divina ante nuestras resistencias. Tomás no es rechazado por haber dudado. Dios no se escandaliza de nuestras búsquedas, ni se aleja por nuestras preguntas. Al contrario, Jesús honra la honestidad de su corazón. Y esto es una enseñanza sagrada. Nuestras resistencias sinceras no son enemigas de la fe, sino puertas que pueden abrirse desde dentro. Cuando Dios toca con suavidad, Él no entra a la fuerza. No invade. No impone. Espera. Respeta. Acompaña. Hasta que el alma, cansada de buscar sin encontrar, se rinde ante el misterio del amor. La vulnerabilidad como camino hacia la fe. Cristo no se presenta con poder, sino con heridas. Su cuerpo glorificado conserva los signos de su entrega. Y en ese gesto hay una revelación conmovedora. Lo que salva no es la fuerza, sino el amor. Lo que convierte no es el juicio, sino la compasión. Y lo que despierta la fe no es la omnipotencia, sino la ternura de un Dios que se deja tocar. También nosotros, si queremos que otros crean, debemos mostrar nuestras llagas. No esconderlas. Porque en ellas, el otro encuentra verdad. Encuentra humanidad. Encuentra a Cristo. De la duda que cierra, a la duda que despierta. Hay dos tipos de duda. La que cierra el alma y la que la abre. Una nace del orgullo. De no querer depender de otro. De querer tener el control. La otra nace del anhelo de verdad. De la herida de no haber encontrado aún al amado. Tomás representa esta segunda. Él no duda para negarse a creer. Duda porque no puede aún amar sin ver. Y el Señor responde no a la duda cerrada, sino a la que busca. Porque esa duda es tierra fértil para la fe. Cuando la fe ya no necesita tocar. Es hermoso que Tomás, después de ver a Jesús, ya no necesite tocar. Le bastó mirarlo. Le bastó su voz. Le bastó sentir que estaba ahí por él. Y su corazón se derrumbó en adoración. Esto nos enseña que muchas veces pedimos señales, pruebas, demostraciones. Pero cuando llega la verdadera presencia de Dios,
todo eso se desvanece. Porque lo que el alma buscaba no era evidencia. Era un encuentro. Y cuando lo encuentra, ya no necesita nada más. Solo puede decir, Señor mío y Dios mío. La paz como don primero. Jesús inicia diciendo, la paz esté con ustedes. No es solo un saludo. Es un regalo. La fe comienza por recibir esa paz. No como algo que construimos, sino como algo que se nos da. Esa paz no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios. Es la certeza profunda de que, aunque todo tiemble, Él está. Esa paz es la base sobre la que puede edificarse la fe. Y es también lo que nos permite anunciar el Evangelio sin miedo. La alegría del resucitado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Y es que no hay alegría más profunda que saber que la muerte ha sido vencida. Que el dolor ha sido transfigurado. Que el amor ha triunfado. Esta es la alegría pascual. No superficial. No pasajera. Sino indestructible. Es la alegría que habita en el fondo del alma. Incluso en medio de las pruebas. Es la certeza de que, en el resucitado, todo tiene sentido. Tocar a Dios con el corazón. Al final, no fueron los dedos los que tocaron. Fue el alma. Y eso nos habla de una dimensión más alta de la fe. La que se da cuando dejamos que Dios toque lo más profundo de nuestro ser. A veces buscamos señales externas. Pero Dios quiere habitar dentro. Quiere entrar en nuestros miedos. En nuestros recuerdos. En nuestras zonas oscuras. Solo ahí puede nacer una fe verdadera. Cuando dejamos que Dios no solo nos hable, sino que nos habite. Una comunidad de testigos heridos. La comunidad apostólica no está formada por héroes, sino por hombres frágiles, miedosos, que huyen, que dudan. Pero es a ellos a quienes Jesús elige. Es en ellos donde Él se manifiesta. Y esa es nuestra esperanza. Que también nosotros, con nuestras heridas, podemos ser testigos de la resurrección. Que no se necesita ser perfecto para anunciarlo. Solo se necesita haberlo encontrado. Y haber sido transformados por su amor. Jesús no teme la fragilidad humana. El Señor no tiene miedo de la debilidad de sus discípulos. No huye de sus inseguridades. Ni los corrige con severidad. Su pedagogía es la paciencia. Su método es el amor. Él camina a nuestro ritmo. No nos apura. Nos espera en nuestras oscuridades. Y se manifiesta cuando estamos listos. Su única urgencia es salvarnos. Todo lo demás puede esperar. La iglesia como espacio de encuentro. Fue en medio de la comunidad donde Tomás encontró a Cristo. Aunque su fe era vacilante, no fue excluido. Permaneció con nosotros. Aunque no compartía aún la misma certeza. La iglesia debe ser ese espacio sagrado donde todos, incluso los más incrédulos, puedan quedarse. Porque es ahí donde el resucitado se presenta. No como premio para los perfectos, sino como don para todos los corazones abiertos. Dichosos los que creen sin haber visto. Esta bienaventuranza nos incluye a todos. Aunque no estuvimos en Jerusalén. Aunque no tocamos sus manos ni su costado. Hemos creído por el testimonio de otros. Por la fuerza del Espíritu.
Por la belleza del Evangelio. Nuestra fe no es inferior. Es bienaventurada. Porque brota del corazón que ha sido tocado por lo invisible. Por lo eterno. Por el amor de un Dios que se deja encontrar en el silencio. La respuesta del hombre a la iniciativa divina. Es Jesús quien da el primer paso. Es Él quien entra en la habitación cerrada. Quien saluda con la paz. Quien se ofrece sin reservas. Tomás responde. Pero no inicia. Así es siempre en la fe. Dios llama primero. Se adelanta, nos busca. Nuestra tarea es dejarle entrar. Decirle sí. Tocar su presencia y adorarlo con todo el corazón. Un camino de fe marcado por la misericordia. La historia de Tomás es la historia de la misericordia. La misericordia de Cristo que no se cansa de buscar. Que no se irrita por la desconfianza. Que no obliga ni presiona. Es un amor que se ofrece, que espera, que se muestra. Y al final, cuando el corazón se abre, la fe nace como un brote en tierra húmeda. Así actúa Dios. No con violencia, sino con ternura. La invitación a pronunciar la misma confesión. Hoy, también nosotros somos invitados a decir con Tomás. Señor mío y Dios mío. No como una fórmula repetida, sino como una declaración que brota de la experiencia personal con Cristo. Cada vez que dudamos, y luego creemos. Esa exclamación se renueva. Cada vez que encontramos a Jesús en la oración, en la palabra, en la Eucaristía. Podemos repetirla con el corazón tembloroso de amor. El don de la presencia divina. Cuando Jesús se aparece de nuevo, lo hace por amor a uno solo. Podía haber esperado a que Tomás madurara su fe. O simplemente haberlo dejado en su camino interior. Pero el buen pastor va en busca de la oveja que se ha quedado rezagada. Así es nuestra fe. Frágil, a veces tambaleante, pero sostenida por la presencia de un Dios que regresa una y otra vez solo por nosotros. Cristo no se ofende por nuestras preguntas, sino que responde con su cercanía silenciosa. El poder de las heridas sanadas. Las llagas de Cristo no sangran ya, pero siguen abiertas para sanar las nuestras. En esas heridas glorificadas está escondido el misterio del perdón. Del sufrimiento abrazado y redimido. Cuando Tomás toca, no solo constata la realidad de la resurrección, sino que su propia herida de incredulidad es cerrada con ternura. Cada herida de Cristo es una puerta abierta para nuestra fe. Una invitación a acercarnos sin temor. La comunidad como lugar de encuentro. No fue en soledad donde Tomás encontró al resucitado. Fue en la comunidad reunida. En ese espacio de fraternidad, donde Cristo se hizo presente otra vez. Esto nos recuerda que, muchas veces, el rostro del Señor lo descubrimos entre los hermanos. En medio de la iglesia reunida en oración. En la Eucaristía compartida, en la palabra proclamada. El encuentro con Dios no es solo individual, sino también eclesial. El testimonio que nace de la experiencia. Después de este encuentro, Tomás fue uno de los grandes testigos de la resurrección. Su palabra tuvo fuerza porque brotaba de la experiencia, no de un aprendizaje teórico. Cada creyente que ha encontrado personalmente a Cristo, puede hablar de él con convicción. No como quien repite lo que oyó, sino como quien habla de alguien que ha tocado el centro de su vida. Jesús se ofrece como respuesta al anhelo humano. La petición de Tomás fue literal, si no veo, si no toco. Y Jesús responde literalmente,
No desestima su necesidad, sino que se ajusta a ella por amor. Cristo es la respuesta encarnada a toda búsqueda humana. En cada anhelo profundo del alma, en cada vacío interior, se esconde un lugar preparado para que Él entre y diga: aquí estoy, no tengas miedo. Un llamado a renovar nuestra fe hoy. Hoy también podemos decir: Señor mío y Dios mío. No con la mirada puesta en un recuerdo antiguo, sino como acto de fe presente. Cada vez que el dolor nos toque, cada vez que la duda nos ronde, cada vez que el miedo nos paralice, repitamos esa exclamación sagrada. Porque ahí, en ese susurro sincero, Jesús se deja encontrar de nuevo. La condición humana ante lo divino. El encuentro de Tomás con Jesús resucitado nos habla profundamente de la condición humana. A menudo, necesitamos evidencias tangibles para creer. Nos cuesta aceptar aquello que trasciende los sentidos. Esta limitación no es un defecto a condenar, sino una realidad que Dios conoce y abraza. La fe no anula la razón ni la experiencia, sino que las eleva a una nueva dimensión. La paciencia del Señor con nuestras dudas. Jesús no se aleja de Tomás por sus dudas, ni lo rechaza por su incredulidad. Al contrario, se presenta nuevamente para ofrecerle lo que necesita. La paciencia de Dios con nuestra fragilidad es infinita. Él no fuerza nuestra fe, sino que la invita. La suscita con ternura. Y se muestra donde más falta hace. La vulnerabilidad como puerta de la fe. Las heridas visibles en Jesús no son solamente un signo del sufrimiento pasado, sino también la señal de su vulnerabilidad eterna. Es en esa vulnerabilidad donde Tomás encuentra el camino hacia la fe. El Dios fuerte y glorioso se muestra también como el Dios que se dejó tocar, que se hizo carne, que quiso experimentar nuestro dolor. La fe cristiana abraza esa paradoja y encuentra en la debilidad una fuente de fortaleza. La confianza renovada después de la duda. La transformación de Tomás es un camino de confianza renovada. De no creer a creer plenamente. De desconfiar a afirmar sin reservas. Esa conversión no elimina el pasado, sino que lo integra. Su duda no es olvidada ni condenada, sino superada por la experiencia viva del amor de Cristo. La fe, entonces, no es ausencia de dificultad, sino decisión de seguir adelante a pesar de ella. El mensaje para la Iglesia y los creyentes. Esta escena es una enseñanza para toda la Iglesia. Debemos acoger a los que dudan, a los que buscan con vacilación, sin juzgar ni excluir. La comunidad cristiana es el espacio donde la duda puede ser escuchada, donde la fe puede crecer. La paciencia y el amor deben ser la regla. Porque así fue con Tomás y con tantos otros que encontraron a Jesús en su tiempo. La llamada a una fe responsable. Jesús no deja a Tomás solo después de la confesión. Le invita a que su fe sea también testimonio. Que su certeza sea luz para otros. La fe cristiana es un don, pero también una responsabilidad. Cada creyente está llamado a ser faro. A irradiar la esperanza que nace del encuentro con Cristo. La experiencia personal de fe se convierte en una misión para la comunidad. La profundidad del amor divino. En este diálogo entre Jesús y Tomás brilla el amor profundo de Dios. No es un amor indiferente o distante, sino cercano, tierno, que se ajusta a nuestras necesidades. Jesús se ofrece completo, con heridas y todo, para que podamos reconocerlo.
Ese amor no solo transforma, sino que también sostiene, acompaña y perdura. La importancia del testimonio personal. Cada uno está invitado a vivir la experiencia de Tomás, a buscar el encuentro con Jesús que cambia la vida. Y cuando lo encontramos, debemos dar testimonio. Como lo hizo Tomás con su confesión profunda. La fe se fortalece cuando se comparte. No es un secreto que se guarda, sino una alegría que se comunica. Un fuego que se enciende en otros. La fe que supera los temores. Tomás estuvo ausente por miedo y duda. Pero al encontrarse con Jesús, esa realidad se transforma. La fe auténtica no elimina los temores, sino que los enfrenta. Nos da la valentía para mirar a los ojos del misterio y caminar confiados en la verdad revelada. La fe es el paso valiente hacia la luz, aun cuando la oscuridad nos rodea. La necesidad de un encuentro personal. La fe cristiana no es solo una aceptación abstracta, sino un encuentro vivo con Jesús resucitado. Tomás necesitó ver y tocar para que su corazón se convenciera. Esto nos recuerda que cada creyente está invitado a buscar ese encuentro personal, que no se limita a lo intelectual, sino que se sumerge en la experiencia real del amor divino. La dudosa caminata hacia la fe. Las dudas no son enemigas de la fe, sino parte del camino. Tomás representa a quienes atraviesan la oscuridad del no saber, del cuestionamiento profundo. En esa travesía, la gracia de Dios se manifiesta para abrir puertas y derribar muros. La fe no es ciega, sino consciente y valiente. El respeto de Jesús por nuestra libertad. Jesús no impone su presencia. Más bien, ofrece sus manos heridas para que cada uno pueda decidir acercarse. Este respeto por la libertad humana es un reflejo del amor verdadero. La fe, para ser auténtica, debe nacer de una elección libre. Nunca de la imposición o el miedo. La importancia de la experiencia sensorial. El gesto de Tomás tocando las heridas del Señor es un símbolo potente. La fe se sostiene también en la experiencia tangible, que confirma lo invisible. Aunque el misterio de Dios trasciende los sentidos. La encarnación de Cristo nos muestra que lo divino puede tocarse, sentirse y experimentarse. La transformación del corazón duro. Antes del encuentro, Tomás estaba cerrado en su incredulidad. Pero la experiencia directa con Jesús transformó su corazón. La fe es, entonces, una metamorfosis profunda, que convierte el escepticismo en confianza. La duda en certeza, la distancia en cercanía. La dimensión comunitaria de la fe. Jesús aparece a Tomás en medio de la comunidad, recordándonos que la fe no es un viaje solitario. La iglesia es el lugar donde se vive y se comparte la experiencia de Dios, donde las preguntas y las dudas pueden encontrar respuesta. La comunión fortalece y sostiene la fe de cada uno. La resurrección como fuente de esperanza. La historia de Tomás no termina en la duda, sino en la proclamación de la resurrección. Esto nos invita a mirar más allá del sufrimiento y la muerte, hacia la esperanza que renace. La resurrección es el triunfo del amor sobre el miedo, y el fundamento de toda vida nueva. La fe como un acto de valentía. Creer sin ver requiere un coraje especial. La invitación de Jesús a creer sin ver es también un llamado a la valentía espiritual. Vivir en la certeza de lo invisible es un desafío, que implica confiar en Dios en medio de las incertidumbres y sostener la esperanza en tiempos difíciles. La proclamación que convierte. La confesión de Tomás, Señor mío y Dios mío, es un acto de adoración.
No es solo una declaración de fe personal, sino una proclamación que transforma. Este testimonio nos invita a renovar nuestra propia confesión de fe. A vivir con autenticidad lo que creemos. Y a compartir con otros la alegría del encuentro con Cristo. La promesa de la bendición para los que creen. Finalmente, la bendición que Jesús da a los que creen sin haber visto es un consuelo y una esperanza. Nos recuerda que la fe no depende de pruebas tangibles, sino de la confianza en la palabra de Dios. Esta promesa nos sostiene en nuestro camino diario. Y nos anima a seguir creyendo con un corazón abierto y confiado. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.